Hola, esto es Psicología en 5 minutos, yo soy el licenciado Germán Barrios y hoy quería trabajar con ustedes un nuevo mito acerca de la marihuana. En el primer video de esta serie habíamos hablado principalmente sobre el prensado, ¿sí? Que es la forma que suele tener la marihuana que se vende en la calle, ¿sí? Y había quedado pendiente a retomar qué pasa con aquellos que fuman su propio cultivo o que compran, adquieren flores, en contraposición a lo que compone normalmente el prensado. El mito dice que fumar flores no tendría consecuencias negativas para la salud, ¿sí? Que la planta, en tanto orgánica y pura, no tiene efectos negativos para el organismo. A ver, por empezar, la planta de marihuana en el cogollo, o sea en las flores, es donde tiene su mayor depósito de THC, tetrahidrocannabinol, que es la sustancia flashera de la marihuana. Sin embargo, la planta aporta además cerca de unos 200-221 cannabinoides. Eso varía, depende del tipo de planta, si es sativa, si es índica o la americana, que es una variedad modificada de cannabis, de marihuana. Esta variedad de cannabinoides no tienen todos el mismo efecto que el tetrahidrocannabinol. Hay algunos que son analgésicos, hay otros que tienen cierto contenido tóxico y va a variar la cantidad, el nivel de toxicidad, depende del tipo de planta y del grado de concentración que tenga la flor. Además, varía muchísimo, depende del grado de consumo que tenga el usuario. Cuántos gramos consume y con qué asiduidad. Así que por un lado ya tenemos que la flor, sin ningún tipo de agregado ni nada artificial, cuenta con una gran variedad de sustancias que no son THC y cuyo efecto no está del todo estudiado, ¿sí? A su vez, si nos fijamos en el THC, que es la droga que el usuario de marihuana quiere consumir, es la que busca consumir, esta tiene un efecto de letargo, o sea, produce una sensación de pérdida temporal, de tiempo, el tiempo transcurre más lento, la percepción está modificada, el sonido, el gusto, el tacto, sobre todo el efecto visual, sufre esta sensación como de fragmentación, los colores se ven separados, todo depende de cuánto hayan consumido y la tolerancia desarrollada por el consumidor, ¿sí? No es lo mismo la primera vez que lo consumen que un consumidor habitual, ni tampoco se suele consumir la misma cantidad. Ahora, este efecto, que es por un lado analgésico, por otro lado relajante, que es el más buscado, ¿sí? Y que afecta la percepción, lo hace con un cierto costo a nivel neuronal. Hay receptores cannabinoides en diferentes partes del cuerpo, inclusive hasta los testículos, pero los que más se busca afectar para obtener el efecto de flash están en el cerebro. ¿Cómo el tetrahidrocannabinol, el THC, hace efecto en el cerebro? Reacciona con los receptores cannabinoides de cada neurona y esto es lo que produce el efecto flashero, pero con un cierto costo neuronal, ¿sí? Para que el efecto se sostenga a lo largo del tiempo, como el cerebro desarrolla tolerancia, lo hace naturalmente a cualquier sustancia que ingiere en forma repetida, desde pastillas para dormir, calmantes, antibióticos, todas las drogas que el ser humano consume, el alcohol, el cigarrillo, de tabaco, con el tiempo necesita una dosis mayor para que le haga efecto, por eso o aumenta la cantidad de consumos o el grado de consumo. Por ejemplo, el alcohol toma bebidas de graduación alcohólica más alta o bebe más cantidad. En el caso de la marihuana también, debido a este efecto de tolerancia, el efecto que antes se conseguía con una seca, con una pitada, luego necesita una mayor cantidad de marihuana y una mayor calidad de producto para producir un efecto similar. A medida que va aumentando la gradación, que va aumentando la frecuencia, el efecto el neuronal se va acumulando. ¿Y qué es lo que produce? Produce un cambio en la mielina de la neurona. La mielina tiene una función muy importante porque regula el intercambio de la neurona con el exterior, tanto la recepción como la emisión de neurotransmisores. Traduciéndolo,
la capacidad eléctrica de la neurona de conectarse con las demás se va modificando. Hay ciertos estudios que indican que en aquellas personas que han tenido un consumo frecuente o que han fumado cantidades importantes, algunas neuronas se degradan, pierden niveles drásticos de mielina y no mueren, sino que quedan colgadas. O sea, pierden capacidad o de recepcionar estímulos o de emitirlos. Si esta cantidad de neuronas es muy elevado, y esto es un efecto acumulativo porque nuestro cerebro no se regenera rápidamente, tiene un grado de regeneración muy bajo, vamos a encontrarnos con que el cuelgue se hace notable, ¿sí? Una persona que es un consumidor empedernido de marihuana, no hace falta que esté fumado para que tenga, cierta lentitud en las respuestas, cierto efecto de ensoñación. La gente lo que dice que vive colgado, ¿sí? Y esto se debe a que ya hay un efecto acumulativo por el consumo. Ahora, ¿qué pasa si no fumás regularmente o fumaste por primera vez? ¿Sí? ¿Cuál es el efecto? Bien, con la primera ceca, con el cannabis circulando en sangre, llegando a tu cerebro, con los metabolitos de la marihuana en sangre y recorriendo tu cuerpo, lo que vas a tener es una pérdida de la atención durante aproximadamente unas 12 horas. Durante unas 12 horas, la capacidad de atención de la persona baja un 50%. También la memoria de corto plazo, que es la memoria que nos permite trabajar normalmente, no la que nos permite recordar cosas de hace mucho tiempo, también se ve afectada, baja mucho y por lo tanto tenés más dificultades para concentrarte y para atender a lo que estás haciendo. Y también para recordar lo que habías hecho hace 15 minutos. Esto quizás no es muy notable, no es algo que sea definitivo. Sin embargo, si alguien está, por ejemplo, estudiando, es recomendable que no fume marihuana, por lo menos ese día, porque va a afectar negativamente su capacidad de rendir y de aprender. Al mismo tiempo, los metabolitos que tiene la marihuana, o sea, estas sustancias que quedan en el cuerpo cuando se procesó ya la droga, cuando ya hizo efecto, tardan unos 15 días en abandonar el organismo. Ha habido casos de antidoping en el cual la persona que fue sancionada declaró, y no mentía, de que realmente hacía 2 semanas que no fumaba y sin embargo saltaron el antidoping, ¿sí? O sea, el cuerpo tarda mucho en eliminar completamente las sustancias que uno consume. Y no elige qué sustancias consume, sino que cuando fumás flores, estamos hablando siempre de flores, todos estos cannabinoides ingresan al organismo a través de la inspiración, por a través de la boca y la nariz, por todo el sistema respiratorio, se absorben a través de la mucosa. Ahora, hay otra sustancia que está presente en el porro, en el cigarrillo armado de marihuana, de flores, que tiene su equivalente en el cigarrillo de tabaco. Una de las cosas que más se critica del tabaco es la presencia de alquitrán, ¿sí? El alquitrán es lo que hace que el tabaco manche los dientes, manche los dedos del fumador, que de una tos pertinente, que haga que la mucosidad sea marrón oscura, ¿sí? Y que formar manchas en el pulmón. Bueno, un cigarrillo de tabaco, y esto lo regula la industria, porque es lo que está permitido, tiene hasta 1,5 miligramos de alquitrán por unidad. Un cigarrillo armado de marihuana promedio tiene 4,3 miligramos de alquitrán, ¿sí? Es el triple, ¿sí? Es un poco más del triple. Por lo general, cuando se habla de esto, lo que se menciona es que el fumador de marihuana no suele fumar constantemente. Y es cierto, hay muchas personas que no fuman ni toda la semana, ni todos los días, ni todo el día, como fuma el fumador de tabaco, que suele fumar en forma regular y diaria. Sin embargo, sabemos por todas las pruebas que se han hecho en relación al alquitrán en el fumador de tabaco, el alquitrán tarda hasta 5 años en abandonar el pulmón. Cuando alguien deja de fumar tabaco, hasta 5 años después todavía hay restos de alquitrán en los pulmones, en el tejido alveolar. Con lo cual sabemos que este monto de alquitrán, que es bastante elevado, se va acumulando en el pulmón, aunque uno no fume todos los días. Y no hace bien, ¿sí? Entonces, tenemos que el consumo de THC, ¿sí? Aun cuando sea orgánico, aun cuando sea lo más puro posible, está acompañado de un montón de cannabinoides cuyos efectos no están del todo estudiados. Algunos de ellos se los considera bastante tóxicos. Produce tolerancia,
¿sí? Después en otro video veremos si produce adicción, ¿sí? Y además hay estudios de la Organización Mundial de la Salud que figuran en el DSM-5, el Manual de Diagnóstico Psiquiátrico Americano, que marcan cómo con trastorno límite de la personalidad, los borderline, y con esquizofrenia. ¿Qué quiere decir esto? Si bien no es una causa de esquizofrenia, de brote esquizofrénico, ni de trastorno límite de la personalidad, está comprobado, hay datos epidemiológicos bastante serios, bastante importantes, que marcan que el consumo de marihuana estaría entre las cosas que pueden causar un brote esquizofrénico o un brote a nivel de trastorno de la personalidad, trastorno límite de personalidad, borderline, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea comórbil? Quiere decir que no es la única razón ni la causa principal, pero aumenta las chances de que aparezca este tipo de sintomatología que es muy grave y de difícil tratamiento. Entonces, ¿podemos decir que el consumo de flores no tiene ningún efecto en el organismo? No. Tiene algunos efectos, no es gratis para el organismo y siempre hay que observar cuál es la fuente de la cual se obtiene las flores de marihuana, ¿sí? Bueno, en otro video podemos pensar si en la actualidad es legal, qué pasa con el autoconsumo, qué pasa con el autocultivo, cuántas plantas se pueden tener para autocultivo, hay alguna regulación al respecto, y si existe o no la marihuana para consumo personal en Argentina, ¿sí? Siempre hablando en Argentina. Bueno, espero que hayan escuchado algún dato interesante, algo que les haya llamado la atención. Si les gustó, por favor dejen un like y compártanlo en sus redes. Y nos estamos viendo en el próximo video sobre los mitos acerca de la marihuana.